Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro. Muchas gracias por estar. Yo no sé qué hago acá en realidad, porque si están todos ustedes es porque ya saben quién va a estar y quién va a hablar. Yo decía, presentar a Gerardo Caetano en este público debe ser como ir a la Asociación Uruguaya de Fútbol y presentar al Misuari, ¿no? Parece que no. Pero sí, agradecerle mucho la disposición, el tiempo, y el tiempo no solamente de estar acá con nosotros, sino también de pensar en esta perspectiva que lo hablábamos con algunos ahora, con los 50 años del golpe de Estado. Digamos, los historiadores se volvieron, alguien me dijo los otros días, fue una zafra, porque estaban en todos lados y en todos los medios. Pero el enfoque digamos, de lo religioso, me parece que ha estado casi ausente, por lo menos en lo que yo pude escuchar o leer. Bueno, la dictadura y los derechos humanos, por supuesto, la sociedad, la economía, la educación, la cultura, pero me parece que es una beta muy particular, y entonces lo apreciamos especialmente. Así que, bueno, ustedes saben que Gerardo Caetano tiene una producción muy abundante en historia uruguaya, con obras hechas individualmente y también en colaboración con otros historiadores. Incluso, bueno, el historiador de la casa, que es Roger Teymoná, ha trabajado también con Gerardo, y bueno, y algunos de ustedes que están acá también han compartido trabajos, investigaciones y escritos. Así que bueno, como ustedes no vinieron a escucharme a mí, sino a él, yo le paso el micrófono un poquito, y el agradecimiento de nuevo por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Como ven, el invierno me tiene con la voz un poquito ronca. Efectivamente, los 50 años del golpe de Estado han sido un momento, diría Hannah Arendt, un momento de verdad, o por lo menos eso hemos querido que fuera. Sin embargo, bueno, efectivamente, el factor religioso, no casualmente, ha sido una ausencia en esa mirada, y es una ausencia relevante, que obviamente no vamos a cubrir hoy, pero sí, por lo menos vamos a incitar a la lectura de varias obras. Hablábamos recién, la tesis doctoral de Pablo Davesíes, extraordinaria investigación que lamentablemente no ha sido suficientemente leída y que está ahí disponible. La profusa documentación, los textos de muchos pastores claves. Siento la ausencia, pero bueno, está atrás seguramente de Carlos del Monte, pero también pastores como Óscar Bolioli, como el pastor Castro, como tantos cristianos, y como tantos cristianos protestantes, cristianos católicos, cristianos laicos, o ciudadanos con dimensiones religiosas que no profesan, pero que tienen una dimensión religiosa. El factor religioso como una ventana para ver un periodo tan traumático como el de la dictadura. Lo primero es convocar a la lectura de tantos textos que hay. Vamos a dejar disponible
una bibliografía para no ocupar más tiempo, pero yo debo decir que este es un tema que me involucra particularmente, porque yo vengo de una matriz cristiana, vengo de una familia cristiana y vengo de una familia que vivió muy dramáticamente la dictadura y que la vivió desde una dimensión religiosa, por cierto. Es un viaje de la memoria, pero nosotros vivíamos muy cerca de aquí, en Cornelio Cantera, casi Jaime Civil, y en la parroquia de Tierra Santa, bueno, pude vivir en clave ecuménica, porque una de las cosas que quiero destacar es que por entonces también supe venir a esta casa y a otras iglesias, las iglesias fueron lugares de refugio. En las iglesias uno no solamente veía creyentes, veía seguramente a los vencidos de ese momento, veía a las víctimas, veía a los perseguidos, no veía a quienes estaban haciendo su agosto, no veía a quienes usufructuaron para sus provechos la dictadura, que hubo muchos. No veía a aquellos que fueron víctimas de la dictadura. Por eso el primer señalamiento que quiero hacer es que, si bien hubo dimensión religiosa entre quienes respaldaron a la dictadura, y esto es algo que también hay que recordar, yo voy a traer algunos discursos que hablan de Dios, justificando lo injustificable, que es la dictadura, y tratan de justificarlo desde una perspectiva de Dios. Si bien hubo respaldos religiosos a la dictadura, hubo resistencia de muchas comunidades religiosas a la dictadura, y la hubo, como siempre, del lado de los más débiles, del lado de los perseguidos. Ustedes saben que esto, además, no fue solamente una clave nacional. Las iglesias vivieron a las dictaduras de la seguridad nacional, como siempre, muy involucradas, y también hubo, como vamos a ver, hubo divisiones dentro de las iglesias, y entre víctimas y victimarios hubo religiosos, hubo personas que desde una visión mesiánica y profundamente equivocada, para salvar el alma mataban y torturaban. Hubo capellanes que bendecían los vuelos de la muerte y confesaban al salir y al volver a los victimarios, y bendecían solamente a la ida a las víctimas, porque ellas no volverían en los viajes de la muerte, y eso está documentado, hay testimonios. De modo que estamos hablando de un tema que es un tema que estuvo en la dictadura uruguaya, que estuvo en las dictaduras latinoamericanas, y que, es un tema que tiene que ver con los pasados traumáticos. A mí no me gustan las historias del bien y del mal, y
creo que la tentación dualista es una tentación que en la medida de lo posible hay que evitar, no negar, pero sí evitar, para tratar de comprender. Pero hay algo que es muy importante, sin lo cual no se entiende. Si queremos hablar del factor religioso en la dictadura, 50 años del golpe de Estado, tenemos que decir que hubo religiosos y personas con creencias del lado de la dictadura y del lado de las víctimas de la dictadura. Y esto es un primer registro muy importante. Esta división ya venía, y ya venía no solamente del vértigo de los años 60, venía de lejos, cuando en este nuevo marco de la nueva historiografía latinoamericana se estudia la Guerra Fría y cómo la política norteamericana en América Latina fue una política orientada, bueno, a lo que Estados Unidos consideraba y de alguna manera sigue considerando la noción de la seguridad nacional, que es antes que nada la seguridad nacional de ellos. Biden no dirá First America, pero ese First America que refiere a que la seguridad nacional, antes que nada, es la seguridad nacional de los Estados Unidos, que por otra parte se autopercibe y muchas veces es percibido equívocamente como América, cuando es una parte de América. Bien, la seguridad nacional, como doctrina, en este contexto del continente de los Estados Unidos, fue una doctrina que desde el vamos tuvo mucha geopolítica, tuvo muchos vectores, pero uno de los vectores fue el vector religioso. Y vaya que fue un vector importante. Las polarizaciones religiosas de la Guerra Fría en América Latina fueron polarizaciones inundadas de religión. La política exterior norteamericana utilizó la religión para afirmar a sus adeptos en América Latina. El informe Rockefeller pone de manera muy clara el rol que la CIA le dio al factor religioso en su promoción de, bueno, una visión férreamente anticomunista, entendiendo el anticomunismo como el rechazo más virulento, la negación, la percepción como demoníaco de todo aquello que formaba parte ya no del comunismo, sino de lo que más de una vez los instructores de la inteligencia norteamericana hablaban del criptocomunismo, que era prácticamente todo aquello que no era estrictamente afín a las ideas de los Estados Unidos. Incluso yo he podido encontrar en un manual de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires la instrucción de que en esa lucha contra el comunismo que marcaba, bueno, ese contexto de Guerra Fría, no solamente había que investigar y seguir y reprimir a los malos, sino también a los buenos. Y por eso hubo seguimiento a personas que tenían una afiliación inequívocamente de derecha, claramente anticomunistas. Y le podría dar muchos ejemplos. Uno de los ejemplos que siempre doy, porque es muy persuasivo, es que en la DIPA, entre los criptocomunistas, figuraba Jorge Luis Borges. Y seguían sus conferencias en las ciudades de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué irían? Porque aún los buenos pueden dejar de serlo y hay que estar informados de ello. Bien, es decir, para entender el golpe de Estado no se puede arrancar en los años 60, hay que ir más atrás. La cronología revela de que en el comienzo no fue la Revolución Cubana, no. Había una
proyección geopolítica previa, de polarizaciones y de confrontaciones, que obviamente marcaban la puja de la posguerra entre dos nuevas superpotencias que involucraban a dos sistemas económicos contrapuestos, pero que en América, y sobre todo en América Latina, prefiguraban una política activa de los Estados Unidos para respaldar de manera más directa o indirecta organizaciones más o menos cercanas a los intereses norteamericanos, que respaldaban visiones profundamente anticomunistas y que entre esas visiones inspiraban la idea de que el principal valor, por encima de cualquier otro, era la seguridad. Y que si para defender la seguridad había que romper con la democracia y había que promover golpes de Estado, había que hacerlo, porque ese era el valor predominante. Estos días está entre nosotros un historiador norteamericano que trabaja, su proyecto de investigación es la influencia de la Fundación Ford en América Latina. Y es impresionante, como, bueno, fundaciones, agencias no estatales y otras estatales, sin lugar a dudas la CIA también, y otras, llevaron adelante, ya desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, una política activa para promover determinados comportamientos. Y en esa política de Guerra Fría, el factor religioso fue muy importante. Me refiero a distintos libros que hablan sobre la CIA y particularmente al informe Rockefeller y a lo que dice a este respecto. Esto estuvo muy presente en los años ya 50, muy presente. Y en los años 60, bueno, se disparó. Se disparó porque, bien, algo que ya venía en clave embrionaria en los 50, que eran las polarizaciones en América Latina por proyectos políticos, económicos, sociales, comenzaron a ser vistos como peligros muy fuertes en la perspectiva de los Estados Unidos. Y entonces es muy señalado ver, en particular, la convergencia de vectores golpistas que tienen en algún momento que ver con los factores religiosos. Por ejemplo, cuando en el ejército uruguayo se funda el 25 de agosto de 1965 la logia Tenientes de Artigas, bueno, en esa logia estaba el núcleo golpista liderado por Oscar Mario Garrondo, pero con presencias muy relevantes. Esteban Cristi, Palestrino, Lo Subía y muchos otros. La gran mayoría de ellos combinaban visiones extremistas, la mayoría eran reconocidamente pronazis y filofascistas, pero además eran católicos y practicaban férreamente la fe. Esto obviamente con el impacto de los años 60, bueno, se proyectó. Es muy impresionante ver, nosotros con Roger J. Monat, en un libro que él compiló, Las religiones en Uruguay, algunas aproximaciones, hacemos una cronología de la iglesia, y yo la miraba, y bueno, es muy impresionante cómo las iglesias pasan de finales de los 50, comienzos de los años 60, con determinados comportamientos que luego cambian en el marco de polémicas no solo pastorales, sino también teológicas. Por ejemplo, la iglesia uruguaya, la iglesia católica uruguaya, en el año 62,
hace una proclama pastoral por la cual, sin disidencias, niega la posibilidad de que los católicos puedan respaldar o votar a partidos de inspiración marxista, comunistas o socialistas. Bien, eso que ocurría en el año 62, un año en donde ocurrían cosas muy impresionantes. En el Parlamento, Enrique Erro, que luego sería el líder de la UP, con todo lo que significaba en acuerdo con el Partido Socialista, proponía la publicación por la Cámara de Representantes de la encíclica Mater Magistra. Ustedes se imaginen lo que esto significaba en el año 62, poco menos de una década antes del golpe de Estado, que entre otras cosas utilizaría el pretexto del desafuero de Enrique Erro. Enrique Erro, que venía del Partido Nacional y del sector realista, proponía la publicación en el Parlamento, en el Diario de Sesiones Parlamentarias, de una encíclica papal. Bien, en ese contexto hay, digamos, un cambio muy vertiginoso que se da en las iglesias. Ustedes piensen que en el año 65 la feligresía católica de Montevideo abuchea al nuncio, que es un nuncio de ultraderecha, el nuncio Forni, y está cuestionando muy fuertemente a quien ocupa la administración apostólica de la arquidiócesis de Montevideo, que es Monseñor Antonio Corso, y logra algo muy inédito, que es sacar al nuncio y sacar al obispo. Y a comienzos del año 66 va a ser nombrado un obispo distinto, que es Carlos Partelli. Algo muy similar pasa en las iglesias protestantes. Hay pugnas pastorales y hay pugnas teológicas. Y allí no solo es el impacto de la teología de la liberación, de inspiración marxista, pero que recoge otras inspiraciones. No, habían inspiraciones profundamente progresistas que no eran marxistas, junto con otras visiones, bueno, que tenían un énfasis muy fuerte en lo que se llamaba la evangelización anticomunista y discursos en defensa de la doctrina de la seguridad nacional, con visiones de una antimodernidad absoluta. Y ya comienza a fraguarse antes, por eso la teoría de los dos demonios no se sustenta en la cronología, viene de mucho más atrás, y hay, entre otras cosas, el vector religioso que revela cómo el factor religioso es un factor en disputa, que forma parte de esa batalla cultural de un mundo en transformación, de un occidente en transformación, en donde, bueno, hay visiones que tienden a polarizarse. Esa misma iglesia que había en el año 62 cuestionaba la posibilidad de que un católico votara a un partido con integración de socialistas y marxistas, en el año 71, con la comparecencia del Frente Amplio, omitió cualquier perspectiva en esa dirección, habilitando contra la opinión de Monseñor Corso, bueno, la libre determinación de los ciudadanos. Ya existían núcleos en el ejército que vinculaban esa inspiración religiosa con visiones salvacionistas, golpistas, antiliberales. Ya estaba, y esto cruzaría el factor religioso, otra institución religiosa, una cosa loca, antimasónica. Esa visión de que había masones por todos lados y que los masones estaban
religión. Yo les voy a leer los últimos discursos y las últimas entrevistas de Bordaberry. Bordaberry es muy claro. Bordaberry dice: la masonería está en todos lados. Ha creado al MLN y ha creado al liberalismo. Forma parte de ese orden que reivindica el reino del hombre, negando, el imperio de Dios. Y por supuesto, en esa visión anticomunista, antimasónica, también caen los judíos. Y no es casual de que muchos de estos núcleos de catolicismo integrista y de visiones neoevangélicas profundamente reaccionarias, muchas de ellas de origen norteamericano, las visiones antisemitas son persistentes y activas, violentas. Esto permeó en los círculos empresariales, permeó en los círculos vinculados a la educación. Había en la educación muchos más debates que aquellos producidos por, la llamada infiltración comunista de los centros educativos. Estaba también la visión no solamente tecnocrática, que refería a la necesidad de una transformación educativa en articulación con las visiones de los organismos financieros internacionales, para terminar un poco con esa visión de una educación demasiado volcada a las dimensiones humanísticas, que nutrirían mucho, antes de la dictadura, visiones de reforma educativa, sino que había visiones ultracristianas, fuertemente antiliberales, que querían disciplinar y que querían generar un instrumento en la educación que fuera contra eso que tanto horrorizaba a una figura representativa de esos sectores, una rara como era Juan María Bordaberry. O sea que hay un núcleo que, desde una visión demonizadora de ese criptocomunismo que ve por todos lados, y que de alguna manera, imagínense, si Jacobo Arbenz, si Joao Goulart, si Jorge Luis Borges podían ser sospechosos de criptocomunismo, bajo la idea de un enemigo invisible, desde la visión salvacionista de terminar con esa visión del imperio del hombre y afirmar una visión del imperio de Dios, esa dimensión de la posibilidad de construir un derecho natural, un orden natural que terminara con la protesta social, esto muy tempranamente tuvo presencia en el Uruguay. En el catolicismo uruguayo, la mayoría no participaba de esas visiones, eran visiones minoritarias. El impacto del Concilio Vaticano II fue un impacto profundamente renovador, pero como toda revolución que así lo era, produjo polaridades pastorales, teológicas y también de visión social. Y en ese sentido, el catolicismo integrista comenzó a tener respaldo internacional. No es casual de que una de las primeras proyecciones de la organización de origen brasileño, gran respaldo norteamericano, tradición, familia y propiedad, una de las primeras expansiones fue Uruguay. Recuerdo muy claramente cómo ahí, en 8 de octubre, y Jaime Civils desplegaban sus actos, sus desfiles profundamente militares. Y también comenzaba a perfilarse una incorporación en el aparato represivo, que advirtámoslo,
Y acá, documentación. Digamos, no se tuvo que esperar al 6 de septiembre de 1971 con la fuga masiva de tupamaros y delincuentes comunes del penal de Libertad, para que hubiera figuras connotadas del ejército en el aparato represivo, formando parte y accionando. Del mismo modo, no tuvo que esperarse a la declaración de guerra interna para que el aparato represivo, tuviera un diagnóstico de la sociedad, y en ese diagnóstico, para reprimir la protesta social y el criptocomunismo, entraba todo. Entraba el MLN, por supuesto, pero entraba también visiones que no tenían nada que ver con el MLN. Y había figuras siniestras. Seguramente muchos de ustedes, cuando yo pronuncie el nombre que voy a pronunciar, de inmediato tendrán una especie de anagnórisis del terror. Alén Castro. Bien. Alén Castro, que en realidad se llamaba Adolfo Centeno, y que era uno de los principales encargados, no exclusivamente, pero del núcleo religiones, y que, perseguía, torturaba, seguramente está involucrado en otro tipo de actos, pero que era una figura siniestra en todas las organizaciones religiosas, y que obviamente estaba articulado con estas visiones profundamente golpistas, antiliberales, y de esa visión maniquea. Eran los tiempos de los misioneros de la doble misión, y por eso, en tiempos de revolución cultural, en tiempos de grandes transformaciones religiosas, lo que no hay que perder es la sensatez, porque la visión de Dios puede ser un instrumento para el bien, pero puede ser un instrumento para el terror, y la historia de la humanidad lo refiere de manera prístina. Y en los 60 y en los 50 y en la Guerra Fría y en el golpismo y en la dictadura, eso ocurrió. Y obviamente está lleno de documentación sobre los misioneros de la doble misión, que, respaldados muchas veces por la CIA o por otras agencias norteamericanas, se radicaban en los países latinoamericanos para hacer doble función, no solamente para expandir la fe, sino para expandir esta visión. En ese sentido, las iglesias en general y todas aquellas visiones religiosas, desde católicos, cristianos, protestantes, hasta judíos, estuvieron divididos por ese tiempo de revoluciones. El problema es que en ese tiempo de transformaciones y de revoluciones, el factor religioso alimentó actitudes terribles, al mismo tiempo que alimentó resistencias extraordinarias. Del mismo modo que las iglesias se volvieron espacios de refugio para los vencedores, para los vencidos, digo, los vencedores afirmaban, para desarrollar las peores opciones de violación a los derechos humanos, la apelación a Dios. Uno de los ejemplos de eso es hablar de una figura tan extraña en la política
política uruguaya como Juan María Bordaberry. Juan María Bordaberry era hijo de Domingo Bordaberry. Domingo Bordaberry era un colorado que se inicia en el vallismo, pero luego rompe por factores ideológicos con el vallismo, que está en el terrismo, que incorpora a su visión nada menos que a Benito Nardone. Le cambia la biblioteca. Benito Nardone, que era el hijo de un obrero del puerto italiano, se convierte en fuertemente tributario de una biblioteca básicamente vinculada con el catolicismo social, y crea con él la Liga Federal de Acción Ruralista en el 51, muere en el 52. Su hijo ya era un empresario, estudió Derecho pero no terminó, pero ya estaba imbuido de esa visión de un catolicismo integrista. Es más, viendo sus últimas entrevistas, aparecen cosas realmente muy sorprendentes. Por ejemplo, él dice que muchos ruralistas se autodefinían como peronistas. Peronistas. El Uruguay debe ser el país más gorila de América Latina, más antiperonista. Luego, el propio Bordaberry lo dice, cuando el peronismo confronta con la Iglesia antes del 55, bueno, tomaron distancia, pero el propio Bordaberry lo dice, pero no del todo. Y luego, cuando siendo presidente del Uruguay le toca asistir a la asunción de Cámpora y luego a la firma del Tratado de Límites del Río de la Plata con Perón, bueno, recoge una exaltación de la visión de esa figura. ¿A qué viene a referir esto? Viene a que cuando Bordaberry acompaña a Nardone a ingresar a las tranqueras abiertas del Lema por Herrera en el Partido Nacional, que siendo senador del Partido Nacional entre el 63 y el 67, luego recala como ministro de Ganadería y Agricultura en el gobierno de Pacheco, y luego inopinadamente, contra la opinión del liderazgo colorado, se mete de candidato, primero acompañando a la propuesta de reelección profundamente inconstitucional de Pacheco, pero luego a la propuesta de presidencial por si no había reforma constitucional. Bueno, es el mismo Bordaberry que estaba contra el Vaticano II, que no aceptaba la nueva liturgia emergida del Vaticano, del Concilio Vaticano, que defendía visiones de un catolicismo integral rarísimo, que iba a las misas con la vieja liturgia en latín del padre Girla, y de las escasas parroquias católicas que mantenían el rito antiguo, que obviamente estaba confrontado con Martelli, a quien consideraba, por supuesto, ya no un criptocomunista, un comunista lisuyano. Bien, su visión, la visión que lo lleva a reivindicar el golpe de Estado, está llena de apelaciones a su visión religiosa. Y no deja de ser sorprendente que este hombre haya llegado a ser presidente de la República en representación del Partido Colorado, el partido de José Valle y Ordóñez. Decía Bordaberry, y esto lo decía ya al final de su vida: en este mundo no se puede soslayar a Dios. Para creer en Él, para amarle, para vivir según los mandamientos de la revelación, para ver en Él al Creador, para ordenar la vida, o para negar su existencia, para no creer en Él, o creyendo para rechazarlo.
Dios está siempre presente en nuestras vidas. Luego dice, es por eso que desde mi visión defiendo el orden natural, esto es, los principios que emanan de la naturaleza misma y que por tanto son los que vienen de Dios, creador de esa naturaleza. Fuera de este orden natural está la democracia, la división de poderes, el sufragio universal, los partidos políticos que no son naturales, que son obra de los hombres. Y allí se marca la división sustancial. Este orden no es dogmático, debe ser modificado, puesto que el hombre que lo concibió puede introducir cambios. El régimen nacional socialista así tipificaba al régimen imperante cuando el golpe de Estado no era legítimo, no por no ser democrático, sino por proclamarse que su legitimidad provenía de una visión que no participaba del orden natural. Y luego obviamente entra. Así, un Lutero no niega la existencia de Dios, pero siembra la venenosa semilla de que no está en los actos del hombre, en sus obras, llegar a Él al fin de su tránsito por este mundo, sino en los inmodificables designios divinos. Esta herejía preparó el camino al sombrío determinismo calvinista. El destino trascendente de cada hombre ya estaba decidido desde el principio de los tiempos. Y este fatalismo no aparta al hombre del camino de Dios, del orden natural al que hay que volver. Y luego, obviamente, sigue de largo, citando a León XIII, hay que condenar la filosofía que inspira todo esto, que no es otra que la masonería, en la que el Estado se asienta sobre las virtudes del hombre, no de Dios. No solo a ninguna mente equilibrada puede ocurrirse de que los hombres se gobiernan a sí mismos, sino que está más que probado en la historia que no es que no quieren gobernarse, que lo que quieren los hombres es ser gobernados, bien gobernados. Esto es, con rectitud, con justicia. Como no puede ser de otro modo, ataca a la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812 y le asigna, bueno, el haber roto con la ley moral de Dios. Era carlista. Era carlista. Por supuesto, denigran lo que dejaron las efímeras invasiones inglesas. Sembraron la semilla de la herejía, episodio que homenajeamos llamando brecha a la calle por donde corría el muro por el que entraron los invasores y que simbólicamente se dirige hacia el templo inglés. Y mucho menos hoy podemos defender esto cuando es la propia Iglesia la que ha sido invadida por los enemigos de Dios, que han proclamado los principios liberales de libertad de conciencia, igualdad, colegialidad entre los hombres que la conducen y fraternidad ecuménica. El humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Y sigue. Es decir, llega a la presidencia de la República no solamente alguien que no cree en la democracia, sino alguien que cree en una visión absolutamente trasnochada de un catolicismo integrista, hispanista, carlista, que llega hasta a negar a la Constitución de Cádiz, que no acepta el concilio, pero que además denuncia que la masonería está atrás de todo esto y que hay que terminar con la inspiración del siglo XVIII, porque el siglo XVIII es el que ha inspirado al liberalismo y al marxismo, que son primos hermanos. Incluso llega a decir
todos son liberales. La derecha es liberal y los tupamaros también son liberales, solo que anarquistas. Y entre los dos está el flagelo de la masonería. Y bueno, llega a decir que en su apartamento de la presidencia, el 12 de junio del 76, la masonería también entró en las Fuerzas Armadas, en las que por otra parte había muchos masones, que obviamente cuando sentían a este hombre hablar de esta manera, bueno, comenzaban a revisar un poco su visión. La figura de Juan María Bordaberry es la expresión de hasta qué punto la polaridad en torno al factor religioso estuvo en esa confrontación. Por supuesto, las dictaduras de la seguridad nacional en América Latina estuvieron llenas de personajes similares y mucho más terribles. Ríos Montt, el genocida guatemalteco, llegó a ser un pastor protestante. Pinochet, que fue tal vez quien admiró más profundamente a Bordaberry, hasta el punto de aceptar las opciones, que es el libro en donde las ideas de Bordaberry se conjugan en términos de proyección constitucional. Inspiran la Constitución chilena, que con los ajustes posteriores es la Constitución que todavía está vigente. Y, bueno, ni que hablar que el factor religioso estuvo metido hasta el tuétano en el terrorismo de Estado. Yo visité la ESMA. La ESMA es un campo de concentración especialísimo. ¿Por qué? Porque en la ESMA se da la convivencia imposible en el casino de oficiales de víctimas y victimarios. Donde se alojaban las víctimas era en el tercer piso del casino de oficiales, en cuya parte de abajo estaba la casa del comandante y en cuyo primer piso estaban los oficiales con sus familias. Por supuesto, habían capellanes que en los viajes bendecían la desaparición, y los domingos víctimas y victimarios compartían el mismo rito religioso. Esto que es muy fuertemente desafiante, la idea de que, bueno, la inspiración cristiana, nada menos, puede estar en la lógica de los victimarios, puede estar en la lógica de una dictadura, puede estar en la lógica del terrorismo de Estado. Bueno, es algo que nos tiene que hacer reflexionar mucho, mucho. Gilberto Vázquez siempre contaba que el día de su primera tortura recibió, junto con otros oficiales, un gran alegato del general Esteban Cristi, en donde les decía: se les ha dicho que ustedes, para defender al ejército, tienen que arriesgar su vida, pero no basta. Tienen que arriesgar su alma. Entender este abismo es entrar en el huevo de la serpiente.
y es también entrar en uno de los núcleos, no es el único, por cierto, no es el único, no todos eran religiosos, pero uno de los núcleos que hasta en el laico Uruguay inspiró a la dictadura. La Juventud Uruguaya de Pie, organización profundamente antidemocrática, estaba llena de jóvenes cristianos que, junto con instrumentos paramilitares, estuvieron en, bueno, los asesinatos y la desaparición forzada previa aún al golpe de Estado. Y por supuesto, porque en esto hay que ser claro, en la violencia no estatal, profundamente equivocada en la mayor parte de los casos, estuvo también la inspiración salvacionista en muchas oportunidades. Y quiero decirlo, decir esto no implica que la teoría de los demonios, no hay un solo terrorismo, pero no hay ninguna duda que el terrorismo de Estado por lejos es el más ilegítimo de todos, porque lo construye el Estado, que tiene como obligación defender a los ciudadanos. Pero la lógica de asesinatos como el de los 4 soldados o como la muerte de Casio Báez o de otras locuras que no pueden legitimarse por el derecho occidental democrático que han reivindicado figuras como los grandes padres de la democracia norteamericana, como Gandhi, respecto a que Gandhi decía, el padre de la no violencia, hay algo peor a la violencia, que es la cobardía frente a la desigualdad. ¿Qué estaba diciendo ese hombre? Que defendía radicalmente la no violencia, que el derecho a la rebelión, el derecho al enfrentamiento, incluso armado, contra la tiranía, está legitimado por las filosofías del siglo XVIII, está legitimado por las filosofías de la libertad, pero no visiones de violencia no estatal que supeditan los derechos humanos básicos a proyectos de la índole que sea. No. Pero si eso es verdad para la violencia no estatal, es muchísimo más cierto para esa violencia asesina, absolutamente asimétrica, que fue la violencia del terrorismo de Estado. Y esa violencia estuvo legitimada por factores religiosos. Por supuesto, esto en el marco de una pugna en donde la mayoría de los cristianos resistieron. Las figuras en el episcopado católico que adhirieron a la dictadura son francamente minoritarias. Y la figura de Partelli es una figura que tuvo el respaldo mayoritario. Lo mismo ocurrió entre los metodistas y los valdenses. Y la mayor parte de las huestes evangélicas, en donde la visión de defensa de la democracia prevaleció, incluso con sacrificios personales extraordinarios. No tenemos que recordar, o siempre tenemos que recordar, la figura del pastor Castro, que llegó a ser el líder del círculo de las iglesias. Tenemos que recordar, por supuesto, al obispo Mendiará, que desde el año 72, por sugerencia del Papa, no volvió al Uruguay hasta el fin de la dictadura. Estas eran minorías activas,
Nicolás Iglesias ha trabajado a Irene Shepherd, una figura del metodismo norteamericano, que era una anglo-argentina que se radicó en el Uruguay en el 59 y que promovía, entre otras cosas, la iglesia evangélica metodista Emanuel, que era un núcleo golpista. Fueron ellos los que inspiraron el ataque a pastores valdenses y metodistas. Y por cierto, no por su condición ni de comunistas ni de tupamaros, sino por su defensa de las libertades y de los que más sufren. Este anticomunismo evangelical, muchas veces originado en los Estados Unidos, era antisecular, antihumanista, reivindicaba el orden natural contra el humanismo. Por supuesto era anticomunista, pero era anticientífico. Por supuesto era antifeminista y por supuesto, desde esa defensa del orden natural, atacaba particularmente a los gays o a cualquier visión de diversidad. Esto no es una pugna contemporánea, es una pugna que ya estaba en el Uruguay, en ese Uruguay que comenzó a firmar disputas de fondo radicales, bueno, en los años de la Guerra Fría, y que dividió a las iglesias, como dividió a los partidos. Pero entre los vencedores, incluso para legitimar esa invitación a defender lo que consideraban el alma, el factor religioso estuvo. Torturaron, desaparecieron a personas, exiliaron a centenares de miles, cometieron todas las tropelías, robaron, y muchos de ellos, preguntados por qué, lo hicieron para defender a Dios. Y por supuesto, el impacto de Juan Pablo II en la Iglesia Católica Uruguaya fue un impacto grande. Lo que se daba bajo Pablo VI o bajo el impacto del concilio no fue igual. Cuentan cómo Bartelli, en su visita ad limina del año 76 a quien entonces todavía era Papa, que era Pablo VI, al entrar y traer toda la documentación sobre lo que estaba pasando en Uruguay, recibió una reprimenda increíble del Papa, que estaba siendo mal informado, demonizando a Bartelli como un arzobispo comunista. Está la documentación en donde Bartelli cuenta que salió de esa entrevista decidido a renunciar y que cruzó las calles de Roma y que verdaderamente tenía un desencanto. Señor, ¿por qué me has abandonado? Y que cuando llega al convento en donde vivía, se encuentra, bueno, con eso que a veces ocurre, que es la inspiración de la buena fe, una carta manuscrita de Pablo VI que le pedía disculpas, que había sido mal informado y que de la lectura de los documentos reales adhería fervorosamente a la actividad pastoral de Pablo VI. Claro, pero cuando muere
el primer cardenal uruguayo, Barbieri, lo tienen que nombrar a Partelli arzobispo de Montevideo. Y coincidió que finalmente, en medio de... es un nombramiento papal, lo nombran, pero debe renunciar el vicario apostólico, que era Adolfo Ponce de León, demonizado y informado como comunista, infiltrado. La dictadura también tiene esa página. Y frente a eso hay que reivindicar muchas cosas. La primera, hay algo que es previo a cualquier otra definición, que es que todo ciudadano, toda persona humana participa, más allá de las diferencias que tengan, de una plataforma común que tiene que estar sustentada en el respeto a los derechos humanos y la no violencia. Y que cuando olvidamos eso, lo perdemos todo. Que una vez más, en este país, y yo para provocar lo digo así, gracias a Dios somos el país más laico del mundo. Y la laicidad es una condición absolutamente necesaria de una democracia. Y no tengo una visión cerrada del laicismo, no, estoy hablando de una laicidad abierta, pero en donde no exista la tentación del salvacionismo más terrible afirmado en una idea de Dios. Lamentablemente, la historia universal nos revela una y otra vez que la mayor parte de las guerras se hicieron inspiradas en la fe. Hasta el día de hoy. Vemos con asombro cómo en la guerra desatada quienes promueven ataques demenciales buscan la legitimidad de los representantes de Dios en la tierra. También esto nos tiene que establecer que la condición de laicidad establece que las reglas democráticas no pueden estar vinculadas con filosofías o reinterpretaciones de Dios, sino que tienen que formar parte de un pacto, de un consenso, que es un consenso que tiene que estar separado de nuestros sistemas de creencias legítimas, diferentes, plurales. Y que cuando tratamos de hurgar en profundidad en los valores del cristianismo, nunca la causa de los victimarios, de los poderosos, de los enriquecidos, de los corruptos, de los violentos, podrá prevalecer sobre la visión de los vencidos, la visión de los pobres, la visión de los mínimos, de los insignificantes. Y que en puridad, la verdadera disputa, en dictadura y fuera de dictadura, pero sobre todo en dictadura, tiene que ver con esos valores esenciales que no deberían admitir visiones tan absolutamente delirantes y contrapuestas como las que hemos leído. Volvemos a estar en peligro. Y quiero terminar. Hoy emergen nuevos actores en el mundo, un mundo en donde el comunismo ha desaparecido y el neoliberalismo está
está desapareciendo. Y en donde, del mismo modo que para la inteligencia artificial no hay libretos, para el nuevo orden social, para sociedades más justas, más libres, tenemos cajas de herramientas, pero hay muchas cosas de las que no hay libreto. En este marco, bueno, hoy vemos visiones que retornan, hoy vemos internacionales reaccionarias, hoy vemos neofranquismo que estuvo a un paso, y esperemos que se haya quedado ahí, de cogobernar. Vemos a herederos de los peores totalitarismos, fascista, nazi y comunista, resignificados, bueno, participando de nuevas visiones de violencia. Vemos nuevamente la discusión del orden natural. Lean a Dugin, el filósofo inspirador de Putin. Lean Eurasia, la cuarta teoría política. Lean a Olavo de Carvalho, que fue la fuente inspiradora, filosófica. Tengo otra visión de la filosofía. Lean a Steve Bannon, el de la agencia Brainerd, que fue el eje de campaña de Trump. Esa figura tan religiosa que convoca a las masas del cristianismo norteamericano de ultraderecha. Vean las perspectivas peligrosas de esas nuevas derechas. Vean esa nueva metapolítica que una vez más tiende a cuestionar, no casualmente, la modernidad, a cuestionar el siglo XVIII, al cuestionar las visiones de la gloriosa revolución, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Miremos con preocupación cuando en el laico Uruguay un cardenal, hay uno solo, pero no lo voy a nombrar, 2 días antes de la marcha del 20 de mayo, cita a la catedral al Día del Ejército Nacional para reeditar lo que hace 6 años se viene haciendo, que es que los generales del ejército uruguayo van uniformados para ser recibidos por el cardenal Esturra bajo el emblema de bienvenidos. He aquí las 2 instituciones que hicieron la patria. Debo recordar que entre el pueblo el armas, del admirable Alarma, artiguista, que peleó en Las Piedras el 18 de mayo de 1811, no hay ningún vínculo históricamente posible con el ejército uruguayo, fundamentalmente colorado, pero antiballista. No es casual. Valle iniciaba su vida política en el Quebracho, en una revolución antimilitarista. No hay ningún vínculo. Entonces, tienen que buscar otra fecha. Y la verdad, las fechas no son menores, son símbolos. Y apropiarse de Artigas, que nadie debe apropiar, es algo muy peligroso en un país como Uruguay. Los militares quisieron apropiarse de Artigas, pero por darle cuenta cómo él condujo con Pacheco Seré, su secretario, la construcción, no la inauguración, que la tuvo que ver desde uno de los edificios de la Plaza Independencia, pero cuenta de manera impresionante que Pacheco Seré tuvo una gran idea, que
En el proyecto de mausoleo, como es lógico, se perfilaba que, bueno, estaría la urna con las cenizas de Artigas y luego estarían fechas, acontecimientos e ideas. Pero Bordaberry dice, cito, el proyecto del mausoleo incluía la referencia a pensamientos de Artigas esculpidos en las 3 paredes que lo rodean. Y muy pronto comenzaron a recibirse sugerencias que no hacían sino recoger los viejos divisionismos, ya que cada uno quería invocar a Artigas para sí. Claro, yo me imagino. La instrucción número 18. El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable el derecho de los pueblos. Estas premisas divisionistas, masónicas, se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. ¿Qué es esto? Clemencia para los vencidos. La cuestión es solo entre la libertad y el despotismo. Que los más infelices serán los más privilegiados. Y Pacheco Seré tuvo la idea, el genio. El querido amigo e invalorable colaborador doctor Álvaro Pacheco Seré, que era secretario de la presidencia y a la vez presidente de la Comisión de Mausoleo, resolvió inteligentemente el problema. Me propuso no mencionar pensamiento o frase alguna, sino solo las fechas que marcaban los hitos de la vida de Artigas, desde su nacimiento hasta la repatriación de sus restos. Eso es lo que puede ver hoy el visitante. Por suerte, eso no hace demasiado tiempo. Fue rectificado. No hace demasiado tiempo. Y miren, no lo pude inaugurar. El liberalismo masónico, encabezado por Aparicio Méndez, tuvo que cumplir con esa honrosa tarea que era mía. Solo la postura y la organización militares dieron al acto una relevancia acorde con su importancia. Desde el piso del inolvidable Carlos Frick David sobre la plaza sentí la emoción del momento. Esto es un dictador. Alguien que puede justificar nada menos que inventar la historia, negar la evidencia del pensamiento, salvar a un pueblo del conocimiento genuino de lo que su héroe amado dijo, y hacerlo todo desde la convicción del deber cumplido. Por eso, en tiempos complicados, en tiempos donde volvemos a estar en disputas, tenemos que recordar una y otra vez, primero, que el pensar distinto nunca debe ser visto como un problema. Debe ser celebrado, no solo tolerado, celebrado. La libertad que más importa, como dijo Voltaire o Rosa Luxemburgo, tan diferentes y al mismo tiempo tan convergentes, la libertad que más importa es la de aquel que piensa distinto a mí. Pensaremos lo que pensaremos, creeremos lo que creamos, pero participamos de una plataforma común que tiene que ver con las reglas democráticas y con la no violencia. Y recordando siempre ese tuétano del pensamiento, del mensaje de Cristo, que desde mi niñez está asociado con esa frase maravillosa: solo la verdad nos hará libres. Gracias.
Bueno, seguramente que varias cosas se nos movieron dentro de la cabeza. No vamos a ocupar mucho tiempo más, porque además se notaba que la garganta de Gerardo no estaba de lo mejor y después de 2 horas, no sé